Bueno, espero hayan tenido tiempo para reacomodarse, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces. Por favor, silencien sus micrófonos. Me sale así. Así. Ahora sí. Bien, vamos a iniciar el estudio de esta asignatura tan importante para los profesionales de la salud con, seguimos en lo mismo. Con la interpretación de la siguiente frase. Ser un profesional no es tener un título. Ser un profesional es saber lo que estás haciendo. Bien, quiero escuchar interpretaciones de esta frase tan importante. Es tener experiencia de uno mismo, Lisa, más que todo, digamos. ¿Perdón? Saber, es tener experiencia de uno mismo. No necesitamos un título para ser grande, digamos. Solamente tenemos que saber conocimiento y tener experiencia en la profesión que Importante. tenemos. Muy bien, Javier. Importante el conocimiento. La experiencia se adquiere con el tiempo. Hay profesionales recién graduados que son excelentes profesionales. De igual manera, hay profesionales antiguos y se quedan como profesionales mediocres, pudiéramos decir de alguna manera, ¿verdad? Es decir, que lo importante es tener conocimiento. ¿Y qué más se necesita además del conocimiento para ser un buen profesional? Saber tratar a su paciente. Muy bien, saber tratarlo. ¿Y cómo podemos tratar bien a nuestros pacientes? ¿Qué debemos hacer para que el paciente reciba un buen trato? Tratar de transmitirle confianza para que el paciente se sienta seguro. Muy bien, transmitirle seguridad al paciente. ¿Qué más? Excelente. ¿Qué más Tratarlo de una necesitamos? manera, Ujú. tratarlo de una manera respetuosa y comprender, digamos, el dolor que él siente. Muy bien, tratarlo respetuosamente y por sobre todas las cosas tenemos ahí una palabra clave y es la empatía, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más necesita nuestro paciente? ¿Qué más ustedes en algún momento se han enfermado?
¿En algún momento alguien de su familia ha necesitado asistencia médica? Dice, también traería a tener paciencia. Ujú. Muy bien. Debemos ser pacientes también, ¿no es cierto? Y sobre todo, escuchar a nuestro paciente. La escucha es un factor importante y decisivo para obtener un diagnóstico certero y para nosotros determinar un tratamiento efectivo. Si no escuchamos al paciente, estamos adelantándonos, ¿verdad? Estamos adelantándonos a emitir un diagnóstico, hacer un tratamiento, una rehabilitación. No, es muy importante y para eso hay que tener paciencia. Vamos a encontrarnos pacientes con diferentes características de personalidad y no por ello ustedes van a recibir también la asignatura de psicología médica, porque debemos entrenarlos a ustedes a trabajar con los pacientes con diferentes características de personalidad. Muy bien, ¿alguien más desea hacer su interpretación de esta frase? ¿Nadie más? Hay que perder el miedo. Hay que perder el miedo. ¿No han ido a la universidad todavía a dar clases presenciales? ¿Mm? Bueno. No, Todavía dice. Bueno, pero hay que prepararse para eso. Imagínense si estamos así, con ese temor, a través de una cámara, ¿cómo sería en una clase presencial? Entonces, vamos a hacer todo el esfuerzo para que todos participen voluntariamente. A mí no me gusta estar dirigiendo. Lo que quiero escuchar de manera voluntaria porque les nace hacer un comentario. No, imagínense que estamos en un diálogo, que sea una conversación, no que alguien los está evaluando, cómo van a hablar, qué van a decir, todo es importante. Bien, el ser humano no es solo el yo individual, sino también es un ser social. Es un ser social porque necesita la interacción con otras personas, ¿verdad? Conocidas, no conocidas. Nosotros, como profesionales de la salud, no podemos elegir al paciente que vamos a atender. Todos los pacientes los vamos a tratar con una igualdad, con el amor que se merece, con la atención que merece y lo que está demandando. Es decir, el paciente llega a nosotros necesitado de una atención médica y eso no se nos puede olvidar. El paciente no es aquella persona que nos va a proporcionar un salario, no es aquella persona que nos va a proporcionar economía, no, es un ser humano que está necesitando nuestra ayuda. Si no lo vemos de esa manera, no vamos a ser excelentes profesionales. El yo individual le permite la libertad de elección. El yo social le indica que su acción tiene consecuencias y que estas consecuencias trascienden a la individualidad de la persona. Es de esta forma que el acto del ser humano es un acto consciente. Nunca podemos decir, ay, perdón, lo hice sin pensar. No. Todo lo que hablamos, lo que hacemos, se realiza de manera consciente. En el inconsciente solo actúan aquellas personas que están en coma, que se practica una hipnosis terapéutica, etc. Nosotros lo hacemos de manera consciente.
Entonces, el acto del ser humano es consciente, es libre, es voluntario, que en automático se convierte en un acto moral. Y es precisamente lo que vamos a estudiar en esta asignatura. Aquellos aspectos morales que tienen relación con nuestra profesión, el cual nos permite la responsabilidad, la que nos obliga a responder por lo actuado o lo no actuado. No es siempre actuar de manera incorrecta o correcta. A veces no hacemos nada. Anoche, por ejemplo, yo fui a pagar la Wi-Fi para comenzar, es decir, para continuar mi proceso. Y en el camino veo una señora tendida en el piso, prácticamente en la acera. Allí rodeada de otras personas que estaban observando y nadie se atrevía a brindarle los primeros auxilios. No sabemos qué tiene la señora. Quizás tenga antecedentes. Puede ser una persona diabética y haya estado haciendo una hipoglicemia, ¿verdad? O cualquier otro síntoma o patología. Cuestión es que la señora estaba necesitando ayuda de alguien y todos estaban allí, simplemente mirando. Yo no lo dudé, no lo pensé 2 veces y me acerqué a la señora. Porque alguien siempre necesita nuestra ayuda. Y rápidamente, por favor, le tomé los signos vitales. Y todo el proceder de los primeros auxilios que a veces sin conocer podemos ayudar. Rápidamente, alguien por favor me puede ofrecer agua con azúcar, algo dulce para rehabilitar a la persona. No sabía lo que tenía. Lo que haya tenido no importa, es un ser humano y hay que brindar nuestra ayuda. En este caso, la ayuda desinteresadamente, pero yo me sentí feliz, me sentí grande, me sentí orgullo de poder ayudar a alguien. Bien, de esta manera se puede responsabilizar a alguien, a cualquier persona por algún hecho, ya sea por la mala aplicación de sus conocimientos o por realizar una mala evaluación. Cuando hacemos un mal diagnóstico, el tratamiento va a estar incorrecto y el paciente no se va a rehabilitar correctamente. Por tanto, el profesional de la salud nunca termina de estudiar. Y aquí les dejo un mensaje. Al que no le guste leer, no va a ser un buen profesional. Hay que crear el hábito de leer. No nos podemos confiar en que lo busco en internet. A veces internet no nos da una información confiable. Hagamos el hábito de leer. Cuando estábamos en las clases presenciales, yo hice un círculo de interés de lectura y me fue muy bien y lo disfrutamos mucho. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad, comiencen estudiando sus libros, lean, descarguen libros en internet, compren un libro y comiencen dedicando 10 minutos, 20 minutos, 1 hora. Cuando ustedes sientan ese apetito por aprender, entonces van a amar la lectura y así van a ser excelentes profesionales, porque siempre, y como les digo, cada paciente tiene características diferentes. No podemos atender a todos los pacientes en igualdad de condiciones, porque tenemos algo y son los antecedentes patológicos personales. Yo no puedo atender a un paciente que presente hipertensión arterial, por ejemplo, ¿verdad? Un paciente diabético no puede tener el mismo tratamiento, la misma rehabilitación a un paciente supuestamente sano. Entonces, todo es importante y debemos aprender a cómo vamos a trabajar con los pacientes con sus características individuales. Bien.
Hablando también de la mala evaluación y el mal uso del tratamiento, tenemos una palabra que vamos a trabajar en el futuro en nuestra asignatura, y es la denominada iatrogenia. No sé si alguien ha escuchado hablar de ella, pero ya les dejo ahí la recomendación para que comiencen a buscar aquellas palabras importantes y que les van a servir en el dominio de sus conocimientos profesionales. Iatrogenia lo pueden encontrar en internet. Entonces, actuar éticamente implica entonces actuar acorde a las normas, a las reglas de comportamiento impuestas por la sociedad que nos rodea. No somos un ser individual, somos un ser social, interactuamos, estamos y vivimos en función de otras personas. Nos rodea, estamos enmarcados en un medio, ¿no? Entonces, si trabajamos con una clínica privada, si trabajamos en un hospital privado, si tenemos nuestra propia clínica, si estamos en la calle y queremos brindar un servicio por amor, donde nos encontremos, vamos a tener en cuenta estos aspectos éticos que debe caracterizar al profesional de la salud. Debemos cumplir con las normas. Cada centro tiene su propio código de ética y hay que cumplirlo. Entonces, dice actuar éticamente implica entonces actuar acorde con las normas, las reglas de comportamiento impuestas por la sociedad que nos rodea. Por eso, la ética vive en cada ser humano, sea cual sea su profesión y su entorno. Por ende, nace de un trabajo al servicio de los demás. Esta se debe vivir en cada una de las situaciones afrontadas en nuestra vida social, en nuestra vida independiente, permitiendo así la búsqueda de la excelencia profesional a través de la honestidad y la responsabilidad. ¿Qué significa para ustedes ser honesto? ¿Qué significa para ustedes ser honesto? Hablar con la verdad. Muy bien. Hablar con la verdad. ¿Qué más? Ser una persona más sincera. ¿Perdón? Expresarse sinceramente. Muy bien. Pero, fíjense, a veces somos sinceros, pero tenemos una expresión hiriente, una expresión de ataque. ¿Podemos ser así con nuestros pacientes? No, porque... Marcia. Creo que hay que ser sincero de manera empática con la persona. Muy bien. Es una característica esencial. Debemos ser empáticos. Pongámonos en el lugar de esa persona que está necesitando, quizás tenga un dolor, ¿verdad? Una herida. Puede ser que el dolor no sea solamente físico, etcétera. Entonces, no vamos a tratar a esa persona con tono de forma despectiva, quizás por su apariencia. Nada de eso nos puede importar.
No importa la apariencia de la persona, no importa el nivel cultural de la persona, simplemente es un ser humano que nos está necesitando y que con mucho amor vamos a prestar nuestro servicio porque para ello estudiamos. Bien. Entonces, de esta manera, entendemos que la ética profesional es la parte individual de la conciencia que se manifiesta en un comportamiento social responsable acerca de los deberes de una profesión después de haber asumido un código de ética conocido o escrito mediante un proceso de socialización y manteniendo un equilibrio entre lo personal y lo social que nos permita estudiar, aplicar y resolver problemas profesionales con la mejor competencia y rectitud posible. Es por esto que el compromiso como integrante de un proyecto, cualquiera que sea su rama, es proporcionar información verídica y objetiva con alta calidad. Bien, entonces, yo quisiera que en la próxima clase ya ustedes se sientan preparados, es decir, investiguen, estudien referente a la ética, a sus principios, etcétera, para que no sea solamente la profesora quien dirija la clase, sino que ustedes tengan una participación más activa. A cada individuo le corresponde ser protagonista importante del mundo actual. Y de esto se requiere una sensibilidad de conciencia profesional, de apego a la verdad, a la honestidad y a la responsabilidad. Porque tenemos entre nuestras manos la tarea enorme de informar y orientar a la sociedad. Todos los profesionales estamos para servir con ética en cada proyecto. Ustedes, imaginémonos en este momento, vamos a dejar de compartir esta pantalla. Activen esas cámaras. Vamos a abstraernos en este momento en un paciente que en este momento vamos a darle un diagnóstico que para nadie es agradable. Tenemos frente a nosotros, vamos a concentrarnos, vamos a abstraernos. Tenemos frente a nosotros un paciente con una neoplasia de pulmón. ¿Saben qué significa neoplasia? No, listen. Bien, la neo es el cáncer, ¿verdad? Ustedes, los profesionales de la salud en el área de la fisioterapia y kinesiología, participan, es decir, forman parte de un equipo multidisciplinario en la atención al paciente con cáncer, ¿verdad? En todas sus esferas, cualquier tipo de cáncer, en cualquier parte de nuestro cuerpo, el fisioterapeuta participa en ese equipo multidisciplinario. Podemos decir interdisciplinario también. Formamos parte también los psicólogos de este equipo y la atención al paciente en estado terminal. También participamos. Entonces, en este momento nos encontramos frente a una persona que quisiera escuchar. Usted no tiene nada. Sin embargo, y lamentablemente, nuestro paciente debemos decirle, debemos informarle al paciente y sus familiares que tiene un cáncer de pulmón. Si no empleamos la ética profesional, le podemos ocasionar la muerte al paciente en este momento, porque es duro
es difícil. Nadie quiere escuchar ese diagnóstico. ¿Por qué sucede? Cuando la persona escucha la palabra cáncer, ¿qué es lo primero que piensa? ¿Qué es lo primero que llega a su mente? La muerte. Me voy a morir. Uno Exactamente. se va a morir. ¿Perdón? Uno se va a morir. No entendí. ¿Vargas? Uno piensa que se va a morir, digamos, es lo primero que se viene a la mente. Es lo primero que nos llega a la mente, ¿verdad? Cuando vamos a darle un diagnóstico, es difícil, pero tenemos que preparar al paciente. ¿Por qué? Porque precisamente a partir de ese momento en que damos a conocer un diagnóstico de este tipo, estamos preparando al paciente para que tome las medidas necesarias para comenzar el tratamiento y la rehabilitación. Si el paciente no coopera con nosotros, va a ser imposible rehabilitarlo. El cáncer, por ejemplo, es una enfermedad que no tiene cura. El paciente tiene que aprender a vivir con él, con esta afección, con esta patología. Por tanto, está ubicada dentro de las enfermedades creo que en este momento es la tercera causa de muerte en el mundo, el cáncer, más el cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque somos personas, estamos expuestas, por ejemplo, en la casa hay alguna persona fumadora y no solamente tiene que ser fumadora, también podemos ser fumadores pasivos, ¿verdad? Es decir, que absorbemos toda la nicotina del cigarrillo. Y por otras razones, por otras causas, expuestas también a tóxicos en sus puestos laborales, etcétera. Es decir, que tiene diferentes causas. Pero no solo existe el cáncer de pulmón, tenemos otras patologías. Cuestión es que es importante, aunque sea fuerte, es importante preparar al paciente para darle a conocer esta información. Y que a partir de este momento el estilo de vida del paciente debe cambiar. Y eso no se impone. Debemos aprender a llegar, aprender a hacerle conciencia al paciente de la importancia de modificar el estilo de vida que tenía hasta este momento. ¿Quién se atrevería? Brandon. Buen día, Licen. Buenos días. Bueno, según lo que le he escuchado y ha explicado, creo yo que nadie se atrevería a decirle a un paciente, ¿no?, que prácticamente está en los últimos días, pero con el conocimiento y la práctica que lleva la carrera, creo yo que podemos aún tratar de darle esperanza de vida al paciente o alargar un poco más su enfermedad. Muy bien. ¿Alguien más? Vamos, que se nos acaba el tiempo, ya nos quedan 10 minutos. Tengo una pregunta. ¿Cómo ¿Sí? dijo que le decían en vez de la palabra cáncer? Neoplasia. Gracias. Bien. Como les decía, esta enfermedad, el CAN, la neoplasia, el asma bronquial, la diabetes, la hipertensión arterial, están denominadas o están clasificadas en las enfermedades crónicas no transmisibles. Cuando estamos hablando de enfermedades crónicas, son
enfermedades que van a formar parte de nuestra vida y el paciente debe aprender a vivir con ellas y, como les decía, modificar el estilo de vida. Son enfermedades que no se curan. Bien, podemos mantener un equilibrio, pero no estamos curados completamente. Cuando se es diabético, se es diabético. Sin embargo, existen otras enfermedades que se encuentran clasificadas en el grupo de las agudas, que sí son temporales, ¿no? ¿Como cuáles podemos mencionar dentro de las enfermedades agudas? A ver. La hepatitis. Muy bien. La bronquitis. Conjuntivitis. Conjuntivitis. Muy bien. Es importante que ustedes aprendan a clasificar estos tipos de enfermedades. ¿Cuáles son crónicas? Con las crónicas ustedes van a trabajar con todos los pacientes con esas enfermedades crónicas. En fisioterapia, en rehabilitación. Entonces hay que utilizar algunas técnicas, instrumentos que nos permitan llegar al paciente con la ética requerida para que el paciente aprenda, para que el paciente concientice la importancia de modificar su estilo de vida. Si yo le digo ahorita a Gabriel, Gabriel, desde este momento tienes que dejar de fumar, ¿lo haría? No. No es así como vamos a llegar al paciente. Si yo no le explico al paciente en qué consiste su enfermedad, qué pronóstico tiene, qué evolución tiene, el paciente no va a hacer conciencia de la importancia de apartarse del cigarrillo, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, de ahí la importancia de mantener estos aspectos éticos para llegar al paciente. Bueno, lamentablemente se nos está agotando el tiempo, pero por ser la primera clase, quiero primeramente hacer una técnica de evaluación. Esta técnica vamos a hacerlo rapidito porque tenemos que hablar también. Tenemos una clase atrasada y hay que reponerla. ¿Les parece el sábado en la mañana? Sí. Sí, lo dicen. ¿Todos están de acuerdo? Sí, Lice. Ya, Sí, perfecto. Entonces, sábado 9 de la mañana vamos a reponer la clase. ¿Sí? Disculpe que la corte. En mi caso, disculpe, yo trabajo dando clases de 9 a 10 de la mañana. Bueno, en este caso, si no puede No podría ser. participar, después usted va a tener la oportunidad porque la grabación de las clases ya van a estar en la plataforma. ¿Bien? Pero Lice, necesito... disculpe. ¿Sí? Una pregunta, disculpe. ¿No podría ser el día viernes ya que pasamos solamente 1 hora con usted? Sí, pero es que ustedes no son mi único grupo. Yo tengo clases todos Yo los trabajo días. los sábados. No hay problema, David. El resto nos vemos sábado 9 de la mañana en Zoom, en este mismo enlace. Bien, entonces rapidito que nos quedan 4 minutos. Quiero que me digan al menos una palabra positiva de la clase. ¿Qué les pareció la clase, el tema, la profesora? Vamos rapidito. Muy entretenida. Muchas gracias. Dinámica. Muchas gracias. Interesante. ¿No escuché, Gabriel? Espléndido. Muy bien, muchas gracias. Bien, negativo. Interesante, Lice. Muy bien, Sí, no, negativo.
Se acabó el tiempo. ¿Se dan cuenta? Siempre vamos a trabajar de esa manera. Ustedes van a sentir apetito. ¿Bien? ¿Algo más negativo? Es importante que también mencionen lo negativo. Lo negativo no es una crítica, es el conocimiento para en la próxima clase hacerlo mejor. ¿Algo más? Sería bueno que participáramos más estudiantes, Lisa. Sí, la participación, pero es entendible que es la primera clase. Estamos entrando en confianza. Yo estoy segura que ya en la próxima clase los voy a escuchar más. ¿Bien? ¿Algo más negativo? Bien, interesante. La materia. Su materia. La materia, muy bien. ¿Algo más interesante? Su conocimiento. El conocimiento. ¿El aprendizaje o el conocimiento? Ambas cosas. Ambas. Su conocimiento. Bien, yo con todo el amor del mundo le voy a transmitir mi pobre conocimiento sobre la materia, pero sí es importante que ustedes absorban cada detalle de mi conocimiento para que lo apliquen cuando ya sean profesionales. Bien, entonces, bueno, nos quedan 2 minutos. Así nos despedimos. Un fuerte abrazo para todos. Llegue la bendición. Nos encontramos sábado 9 de la mañana. Bien, con todo el deseo de participar en la clase. Vamos a continuar el estudio de esta diapositiva que se encuentra en la plataforma. Ustedes tienen la oportunidad de leerla, de profundizar, de mejorar el aprendizaje. Busquen en internet para que participen también. Bueno, así nos despedimos. Un fuerte abrazo. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa. Hasta luego.